Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Desde la Facultad, un programa de La Voz del Derecho. Hoy estamos acá, Marcos Fernández, estudiante de Derecho de la Universidad Javeriana, de sexto semestre. También nos acompaña Juan Manuel Pacheco, estudiante ya casi graduado de la Universidad Javeriana. Adriana Torres, al igual que Juan Manuel, ya casi graduada de la Universidad Javeriana. Y quien les habla, Emilio Archila, también en proceso de grado de la Universidad Javeriana como abogado. Entonces, hoy que decimos hablarles, hoy vamos a hablarles sobre el precio del dólar, algunos de sus aspectos de por qué esto se está pasando. Nosotros no somos expertos económicos o expertos en economía, entonces no vamos a centrarnos en esos aspectos, más que todo vamos a hacerles una enunciación de algunos temas generales que están afectando nuestra economía y por qué esto está haciendo que el dólar suba tanto. Entonces, más como un resumen así súper ligero, por decirlo de alguna manera, y luego ya vamos a adentrarnos en lo más profundo de cómo nos afecta a nosotros este tema. ¿Por qué? Porque este tema del dólar afecta a todos los colombianos, desde los importadores, los exportadores, los profesores, a cualquier persona que utilice pesos colombianos le afecta este tema del dólar. Y vamos a centrarnos en nosotros como estudiantes. Entonces les vamos a hacer una comparación de algunos temas, de costos, de, por ejemplo, estudiar afuera. Entonces cada uno de nosotros se centró en unas partes del mundo y cómo eso se está volviendo más difícil para un colombiano poder salir de su país para recibir educación. Pero bueno, comenzando con algunos de los aspectos generales de por qué está subiendo el dólar. Entonces no sé si alguno quiera compartir algo que haya visto o que haya escuchado. No sé si alguno tiene algún dato. O yo puedo compartirles también los que tengo acá. Si quieres puedo comenzar yo, ya que soy el más joven, Emi. Listo. Pues bueno, yo digo que la perspectiva del dólar hay que verla desde dos aspectos. No podemos centrarnos solo en la situación nacional, sino que también tenemos que ver la situación internacional. Lo cierto es que el hecho de que Estados Unidos suba su tasa de interés, y pues aquí quiero recalcar que lo hace responsablemente también por la situación inflacionaria que ellos están viviendo, eso hace que los inversores sí salgan de Colombia y de América Latina en general y pues dirijan todos sus capitales hacia Estados Unidos, ya sea porque les genera más rentabilidad, por un tema de seguridad. Y pues el hecho de que se genere esa dinámica genera una demanda de dólares, y creo que inclusive no solo en América Latina, en todo el mundo en general, y eso hace que pues el precio de nuestra moneda como tal se devalúe y pues se presente la situación que estamos viviendo hoy en día. Y por otro lado, a nivel nacional, yo sí quisiera decirlo y sin ánimos de politizar el programa de hoy, pero el hecho de que ciertos comentarios de nuestro querido presidente y de la ministra de Minas y demás, en los que deciden atacar abiertamente el sector del carbón y del petróleo, sí nos afecta gravemente a nuestra economía y que el precio del dólar suba. Porque también, por la misma razón que yo les venía comentando anteriormente, no le genera seguridad a los inversores y eso hace que también se salgan los dólares del país. Bueno, pues le pega a la puntilla del tema, por decirlo de cierta manera, y esto es las tasas de interés que suben los Estados Unidos. Entonces, acá hay un tema que nos resalta la República, y entonces tiene 3 preguntas que vamos a responder, que son muy importantes y que a uno le ayudan un poco a entender de qué estamos hablando. Entonces, la República dice, ¿qué significa que suban los tipos de interés? Significa que sube el precio del dinero, lo que se paga por pedir prestado. El dinero es como cualquier otro producto. Si se fabrica mucho dinero, como pasó con Donald Trump y cuando estuvo la pandemia,
que a las personas les estaban dando bonos o pues les estaban dando $1.000 a cada persona para que gastara. Pues si se produce mucho dinero, su valor baja y hace falta más para comprar las mismas cosas. Ese es el principal mecanismo que tienen las economías, subir las tasas de interés para frenar la escalada de precios de los bienes de consumo cuando empiezan a dañar la economía. En definitiva, supone el encarecimiento de la financiación. Y sabemos que también hay otros temas que afectan el encarecimiento de los bienes y servicios, como la guerra que está habiendo en Ucrania, que todos ustedes saben lo que está pasando con el tema de las semillas allá. Ellos son uno de los proveedores, si no estoy mal, de los fertilizantes más grandes del mundo. Entonces se está afectando como muchas cadenas de varios productos que nosotros necesitamos. ¿Qué consecuencias tiene que suban los tipos de interés? Afecta a toda la economía. La subida de tipos supone una disminución de la capacidad de gasto, un aumento del coste de los préstamos, una reducción del consumo, la inversión, la producción y la demanda agregada, lo que implica una bajada de los precios, pero también genera disminución en el empleo. Importante, teniendo en cuenta que Colombia, nuestro país, es el que tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina, si no estoy mal, o por lo menos de Sudamérica. Y por último, ¿por qué los grandes bancos centrales empiezan a subir tipos de interés? La gran mayoría de bancos centrales, según la República del mundo, se han visto obligados a elevar los tipos de interés como fórmula para contener el fuerte repunte de la inflación. La sucesión de shocks en la oferta de bienes junto a la ruptura de las cadenas de suministro como consecuencia de las medidas tomadas para afrontar la pandemia, una creciente presión de los precios de la energía por la invasión de Rusia a Ucrania, han intensificado el alza de precios. En el mes de mayo, la inflación de la zona euro alcanzó la cuota de 8,1 interanual y la incertidumbre es la máxima en cuanto a si será en la segunda mitad del año. Esto ha obligado a los bancos centrales a acelerar el proceso de normalización de su política monetaria. Luego, yo puse un video de un análisis que les recomiendo muchísimo, que es de los datos de Oviedo, creo que se llama, y es el exdirector del departamento del DANE, acá en Colombia, de la estadística. Y entonces él se dedica a analizar ciertas cosas a partir de estadística en RCN. Entonces él explicaba, que es Juan Daniel Oviedo, que en cuanto a la exportación de dólares, por cada $10 que corresponden a ingresos asociados con exportaciones, es decir, los dólares que entran a nuestra economía, por cada 10, $6 están asociados con venta de petróleo y carbón. Entonces, más de la mitad de los dólares que entran a nuestra economía están asociados a la venta del petróleo y del carbón. Y además de eso, porque esto nos afecta a nosotros como colombianos directamente, ni siquiera a la economía, sino como colombianos. Porque de cada 10 personas que cocinan en Colombia, 7 lo hacen con gas natural y 2 con gas propano, y todavía 1 lo hace con leña. Entonces es muy interesante, primero, ver que hay todavía una persona de cada 10 que cocina con leña, pero segundo, que el resto de las 9 dependen completamente de este tema de la extracción de petróleo y gas. ¿Y cuál es la parte crítica? Menciona él, que nosotros como país tenemos apenas 7 años de disponibilidad de gas natural y 8 años de disponibilidad de petróleo. ¿Qué significa esto? Pues que nuestras reservas solo duran 7 años, y 7 años ustedes saben qué tan rápido pasa. O sea, es menos de 2 periodos de presidencia. Por lo tanto, si hay alguien que dice, como lo están diciendo ahora el gobierno, que no se van a hacer nuevos contratos de exploración y de explotación, entonces eso es muy, muy fuerte, porque significa que en menos de 10 años nosotros tendríamos que ya estar importando estos productos o esta energía de otros países, y sabemos que primero eso no, pues es muy duro para la sostenibilidad de nuestro país, y pues afecta grandemente a todos los colombianos, porque 9 de cada 10 de ellos pues cocinamos con este tema, entonces con gas, entonces nos afecta directamente. Pero por último, así un poco para mencionarles otro aspecto, no sé si alguien quiera mencionar algo, está un análisis que hace
JP Morgan Chase, que es el banco más grande de Estados Unidos y una de las mayores empresas financieras del mundo. Fue creada en el año 2000 a partir de la función de Chase Manhattan Bank con JP Morgan Co. Y es uno de los bancos más antiguos del mundo, con su origen en 1799. Entonces yo quería traer dos reportes que le hace JP Morgan a sus inversionistas. Uno que se llama Colombia, los mercados reaccionan ante el picor del dedo de Petro en Twitter, en donde literalmente dicen los recientes tweets de Petro, primero socavando la regla fiscal vigente y luego abogando por los controles de capital, han añadido una importante volatilidad a los mercados colombianos. Y el segundo reporte, mucho más reciente, en donde el título es Colombia, el mercado desordenado necesita un disyuntor, en donde el banco dice, aunque los mensajes para mejorar la confianza, específicamente en lo que respecta a la transición energética y al gasto fiscal, son una condición necesaria, porque ustedes se acuerdan que ellos salieron, dijeron una cosa y después era como, no, el ministro tiene que decir otra cosa para que los mercados se tranquilicen. Dice, para la estabilidad a mediano plazo, los mercados necesitan medidas tangibles para estabilizar también el corto plazo. Esto relacionado a un nuevo reporte que salió el 25 de octubre, es decir, hace muy poco, de la corporación Bank of America, en español Banco de América, que es una empresa estadounidense de tipo bancario y de servicios financieros, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, que es el segundo holding bancario en los Estados Unidos por activo, y la quinta compañía más grande de Estados Unidos por ingresos totales, en un reporte que se llama Colombia Watch, como Colombia Observa, la venta de octubre y los efectos de las políticas macroeconómicas. Y sí les voy a leer acá una parte, es corta, pero son dos párrafitos, entonces dice, recuperar la credibilidad perdida puede ser un proceso difícil y largo. Y dice, Colombia se enfrenta a un choque de credibilidad que requiere una nueva estrategia de comunicación y señales de moderación para mejorar el sentimiento. Recuperar la credibilidad perdida puede ser muy difícil y los inversionistas pueden necesitar ver para creer. Por esta razón pensamos que no hay que apresurarse a sumar hasta que el gobierno dé señales más claras de un pivote político. ¿Y qué es un pivote? Entonces un pivot es lo que se llaman, ustedes han visto en fútbol cuando uno hace un pase y en vez de parar el balón, la persona la pasa de un lado al otro, es decir, no para el balón con el pie, sino que apenas la pasan, inmediatamente la pasa para otro lado. Entonces eso es lo que se llama un pivote y en economía es muy parecido, es decir, es venir con una situación negativa y lograr cambiarla de una hacia algo diferente. Entonces lo que dice es, los ejemplos de un pivote, es decir, que cogiéramos esta situación como mala económicamente para Colombia y que la trasladáramos de una a algo, o sea, la rebotáramos de cierta manera, podrían incluir una transición gradual en la exploración de petróleo, permitiendo nuevos contratos de exploración y no solo respetando los contratos existentes, la moderación de las reformas planificadas, que eso ha ido pasando un poco, no sé si vieron que el Senado como que relajaron un poco la reforma tributaria que era mucho más fuerte, entonces un tema ahí de pensiones lo cambiaron y otras cosas. Una orientación coherente e inequívoca del presidente sobre los controles de capital y el respeto de la regla fiscal, incluyendo que las compras de tierra se ajusten a ella. Y por último, ya les mencioné el último aspecto, antes de que entremos a mirar lo que cada uno de ustedes analizó, y es la orientación fiscal. Entonces dice, la orientación fiscal del ministro Campo ha sido en realidad mucho mejor de lo que esperábamos. El compromiso de cumplir la regla fiscal, la medida inicial de aumentar los precios congelados de los combustibles y la intención de utilizar una parte de los ingresos de la reforma tributaria para reducir el déficit son muy buenas. Lamentablemente, la buena orientación fiscal se ha visto anulada por el aumento de la incertidumbre política y la falta de coherencia entre los funcionarios. Entonces vemos que para una institución financiera así de grande, es evidente que sí nos están observando, o sea, nosotros sí somos un mercado que ellos observan y no es como que acá podamos hacer lo que sea y no vaya a haber repercusiones internacionalmente, sobre todo frente a nosotros.
Pero bueno, ese ya es como un resumen sobre qué está pasando. Eso agregado a el tema de las TES, que eso sí ya es muy técnico, entonces no vamos a entrar a hablar de esa figura de los bonos que tienen los extranjeros, sino que Y vamos a entrar a ver, en todo caso, cuéntanos, Juan. sí me parece que es importante resaltar cómo ha estado cambiando el dólar a lo largo de los años. Y si uno mira en el 2014, que era cuando, pues digamos, la economía estaba más estabilizada, por decirlo de alguna manera, pues el dólar estaba a 1.400 pesos en el 2014 y en el 2018 estaba a 2.700 pesos y hace poco nosotros pasamos la barrera de los 5.000 pesos. Eso es algo impresionante. Incluso Corfi Colombiana, que es una institución financiera acá en Colombia, dice que con estas, digamos, con una política que no sea extractivista, o digamos como lo ha venido proponiendo la ministra de Minas, para el 2027 vamos a tener un 40% de devaluación en nuestra moneda, y posiblemente el dólar termine en 7.000 pesos. Y eso es algo gravísimo, eso es algo que está haciendo que las empresas se estén quebrando, eso es algo que está haciendo que nos estemos empobreciendo. Y creo que también sin ánimo de politizar pues el programa de hoy, es importante. Con ánimo, igual pueden hacerlo. Pero es importante que haya más prudencia por parte del gobierno para poder proteger, digamos, a los inversionistas y que haya más confianza en Colombia, que se vea Colombia como un lugar seguro. Veo que por lo menos el ministro Ocampo ha intentado, ha hecho lo posible, incluso también el mismo Petro ha intentado ser prudente en algunas de sus declaraciones, pero sí hay algunos miembros de su gabinete que pues no están usando las medidas más técnicas y que están hablando de una manera que no nos está conviniendo para nada. Entonces, únicamente para resaltar el cambio que ha tenido el dólar en los últimos 6 7 años. Y ahí yo también quería agregar una cosa, y es que, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Manuel. Digamos que el panorama político en Colombia es bastante desalentador con el tema del dólar, pero creo que también hay que tener en cuenta que, o sea, es un tema un poco más macro. O sea, por supuesto que Petro ha llegado al poder, pues implica muchas cosas. Lo vimos, por ejemplo, en las elecciones, cuando también el tema del dólar es un tema de expectativa en la inversión. Entonces, cuando estábamos en la primera vuelta que se subió y luego cuando era una posibilidad que quedara Rodolfo Hernández, pues incluso se alcanzó a bajar un poquito más el dólar, pues porque todo es un tema de expectativa y de inversión. Pero también creo que toca tener en cuenta como lo que está pasando por fuera de Colombia y en el mundo, que también afecta muchísimo, digamos, el tema de los productos importados. Todo el tema que está pasando en Rusia y pues en Ucrania afecta la cadena de suministro de muchísimas cosas, que hace que, pues que digamos, se eleven muchísimo los precios, y eso combinado también con el panorama político pues de Colombia hace que pues todo esto sea un tema mucho más complejo, que va, por supuesto que tiene pues un impacto importante de Petro, pero creo que hay que verlo también un poco más macro, como de qué está pasando en el mundo, y también pues todo el tema que vemos de la izquierda en Latinoamérica, que hace que la expectativa de inversión pues internacional sea bastante desalentadora. No sé ustedes qué opinan. No, total, y además estamos peor que el peso argentino, ¿no? Desde junio. O sea, ya una economía que venía devaluándose un montón, pues ya nosotros la vamos a superar. Pero dejemos un poco atrás la parte económica, porque nosotros no sabemos de economía. Entonces es muy triste, y además deberíamos saber más, porque yo creo que siendo de nuestra facultad podríamos haber aprendido inclusive mucho más para poder entender estos temas. Pero entremos a ver esto cómo nos afecta a nosotros. Y cómo nos afecta a nosotros es ver cuál es el precio de estudiar, por ejemplo, afuera hoy en día, que es la investigación que hicimos para el día de hoy. Entonces, no sé cuál de ustedes quiera comenzar. De pronto podemos comenzar por Marcos nuevamente, que es el más joven. Y entonces la idea de hoy era reunirnos y decir cuánto está costando estudiar, por ejemplo, Marcos, que no, creo que nos averiguó algunos países de Europa. Entonces, ¿cuánto estaría costándole a un colombiano que dijera, miren, yo soy una persona buena, yo, sobre todo en derecho, porque a nosotros nos importa el derecho, entonces yo quiero ir a estudiarme a algún país de Europa, ¿cuánto me va a costar
allá estudiar mi maestría, cuánto cuesta más o menos una casa o un apartamento allá para arrendar. Entonces, Marcos, cuéntanos un poco sobre qué viste y sobre cuáles son nuestras esperanzas de poder estudiar afuera y sobre todo pensando en si uno fuera una persona, no sé, de un promedio de nuestro país y no pues una de las personas más ricas del país, para nada. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que las necesidades del mercado actuales y la gran competitividad que nosotros manejamos, más teniendo en un país que tiene tantos abogados, hace imperativo casi que hay que estudiar en el exterior para poder ser competitivo como tal. Me parece que es bastante importante unos datos que yo recopilé acá. Principalmente investigué acerca de Italia y España. Esos son los dos casos de estudio que traje aquí. Resulta que averigüé que un semestre en una universidad italiana, si estamos hablando de una universidad pública, puede oscilar entre los 600 y 900 euros. Eso, Okay. es lo que vendrían 102.956.800 pesos y 4.435.200 pesos. Eso teniéndolo en cuenta que el euro vale, bueno, el día de ayer cuando hice la investigación valía 4.928 pesos. Si a eso le sumamos lo que podría ser un arrendamiento, es decir, alojamiento, costos de alimentación, transporte público que pues tiene variación porque depende de qué tan lejos está el estudiante de la universidad, los viajes locales o de ocio, tenemos un total de que en Italia, si vamos a entrar a una universidad pública, lo cual no sería ni mala idea, tiene la Universidad de Bolonia, que es la más prestigiosa de ese país, sería un total de 41.888.000 pesos colombianos, porque el costo de vida como tal allá es de 19.712.000 pesos, y para entrar a una universidad pública ya está alrededor de 22.176.000 pesos. Si nos vamos ya a una universidad privada, encontramos que puede oscilar entre el precio de matrícula entre 98 millones y 29 millones, y el precio de vida está en los mismos 19 millones. Más o menos el total sería unos 120 millones de pesos, o entre 51 millones de pesos y 120 millones de pesos. Y ya si hablamos de una maestría, ya podría avanzar a 44.844.800 pesos. Lo que me encontré es que pues Italia es más cara que estudiar en España como tal, y la maestría es más barata, ya les voy a mostrar por qué. Digámoslo solo en millones de pesos, es decir, si son 44 millones y no como de 17 pesos. Ok, entonces voy a dar los aproximados. El costo de vida en España para una persona de un semestre está en 19 millones aproximadamente, y si estamos hablando de una universidad pública, la matrícula cuesta 4 millones de pesos. Eso tomando en consideración en caso de que no tengas un convenio aquí en la universidad, en Colombia, con esa universidad, que te permita solo tener que pensar en los costos de vida como tal y no de matrícula. Y entonces en una universidad pública podría oscilar entre 23 millones de pesos y 25 millones de pesos en una universidad pública. Si nos vamos a... ¿Y esos son al año o por semestre o cómo son? Por semestre, precios por semestre. O sea, Okay. yo hice un análisis también de compañeros que en este momento están haciendo ese trámite, y son personas que su costo de vida lo analizan durante 5 meses, que podrían durar en el exterior estudiando. En una universidad privada podría estar entre 44 millones y 83 millones de pesos, teniendo ese mismo costo de vida de 19 millones de pesos. Y ya si nosotros aquí nos vamos por 9 meses estudiando allá, ya podría oscilar entre 39 millones y 101 millones de pesos, que haría que la maestría fuera más cara en España que en Italia. Todo esto, yo me di cuenta que los precios no varían mucho de pronto en años pasados. En 2016 son precios bastante similares, no varían mucho, pero realmente es la tasa de cambio la que haría que hoy en día muchas familias colombianas no podrían acceder a
a estos mercados en el exterior y definitivamente se les dificultaría mucho ser más competitivos aquí en el interior. Entonces, bueno, pues antes que nada es muy impactante cómo está pasando todo esto en la tasa de cambio, pero me parece particularmente interesante que pues el euro contra el dólar ya no es, digamos, lo mismo. Es decir, antes uno pensaba en Europa como un destino mucho más caro que Estados Unidos, pero hoy en día uno puede decir que el valor pues es algo similar. Eso sin perjuicio como de un análisis económico mucho más extenso, pero pues sí me parece que es importante resaltar en lo que nos cuenta Marcos. Eh, entonces, bueno, pues hablando de Asia, yo situé mi análisis en dos cosas, en Corea del Sur y en Singapur, y me basé principalmente en temas del LLM. Entonces, pues para hablar de Singapur, lo primero es decir que eh, me basé en la National University of Singapore y en la Singapore Management University, que son dos universidades que tienen LLMs bastante pues importantes. Digamos, son un destino importante para aquellos que quieran hacer algo relacionado con energía, con telecomunicaciones y también, más que todo, con tecnología, digamos, de punta. Digamos que ellos tienen LLMs relacionados con eso y también con derecho internacional, pero principalmente referido a temas de Asia. Entonces, lo primero es decir que un dólar de Singapur son 3.500 pesos y un LLM en la National University of Singapore son $38.000 de Singapur, que equivale a 134 millones de pesos. Ese es un LLM en la National University of Singapore. Mientras que un LLM en la Singapore Management University pues vale casi $37.800 de Singapur, que equivale a 130 millones de pesos. Y el costo de vida mensual en Singapur es de casi $10.000 de Singapur, que son como 36 millones de pesos, lo cual es algo sumamente costoso y que requiere de bastantes cosas. Entonces, digamos, para desagregar un poco esto, les voy a contar cuánto cuesta una habitación en Singapur. Pues un alquiler en una zona cara de la ciudad, pues es básicamente $6.000 estadounidenses. Eso podría costar. En una zona más normal podría costar $5.000. Digamos, hablando de un piso de 85 metros cuadrados. Uno más chiquito podría costar entre $3.000 y $4.000, pero pues igual en todo caso es algo bastante costoso. Y digamos, si hablamos de este alquiler, digamos, aunado a todo lo demás que cuesta la vida allá en Singapur, digamos, un menú podría costar $15 de Singapur, pues eso da $10.000 de Singapur, que son 36 millones de pesos mensuales, y eso hace que sea un destino pues relativamente costoso. Ahora, desde el lado de Corea del Sur, yo lo vi como un LLM en la Universidad Kyung-hee University. Allá, pues, digamos, la educación no es tan cara, es mucho más barata. Pero un LLM costaría $11.200 por año y el costo de vida mensual son $2.000, que equivale a 11 millones de pesos. Y pues ahí vemos, digamos, lo distinto que es pensar en distintas tasas de cambio. $2.000 son hoy en día casi 10 millones de pesos. Y pues eso hace que el costo de vida sea mucho más costoso, pero también para desagregar un poco. 10, ya son 10 millones. Ya son 10 millones, ya son 10 millones. Pero bueno, pues en un alquiler en Corea del Sur, en una zona cara,
tampoco sería tan costoso. Digamos 85 metros cuadrados costaría $2.200. En una zona más, digamos, normal de 85 metros cuadrados serían $1.000. Y pues incluso un alquiler mucho más pequeño serían $500 en una zona pues más normal de la ciudad de 45 metros cuadrados. Y todo eso para decirles que realmente pues Asia es muy distinto respecto de los destinos a los que uno se dirija. Singapur es evidentemente mucho más costoso, Corea del Sur no lo es tanto, pero pues en todo caso el LLM pues sí es, digamos, una inversión importante, y para eso yo diría que es importante también buscar becas, buscar convenios acá en Colombia y luego podríamos desarrollar más en eso, pero está Colfuturo, está Fulbright, incluso los convenios que tienen las universidades y en ese sentido pues uno puede lograr, digamos, estar allá de una manera sostenible. En todo caso, pues muchos dicen que lo más difícil de un LLM es lograr entrar, pero pagar la matrícula, aun cuando sea tan costosa, se puede lograr. Yo creo que si es algo como luego cuando empecemos a hablar sobre las alternativas de financiación o las alternativas para poder entrar a un LLM, pues lo podemos discutir, pero creo que lo más importante es apostarle a entrar y luego tal vez se pueda llegar a lograr el tema del precio, de costear el precio. Entonces eso es por el lado de Asia. Ok, mil gracias, Emi. Listo, sigue Adri. Listo. Bueno, en el caso de Estados Unidos, digamos que pues por ser un país tan grande, pues obviamente depende de la ciudad en la que estés viviendo o en la universidad, pues va a depender del costo de vida. Obviamente no es lo mismo vivir en ciudades como Nueva York o San Francisco comparado a ciudades pues muchísimo más de, digamos, los suburbios incluso pues de Estados Unidos. Entonces ahí pues yo hice como una comparación de lo que sería, por ejemplo, Nueva York y una universidad, pues una universidad en Nueva York pública y una universidad, digamos, en otro estado, en otra ciudad, pues no reconocía cómo variaría, digamos, este costo de vida. Entonces, en el caso del LLM, en una universidad como la Universidad de Cincinnati, está costando el año $30,000, pero pues como dice Juan Manuel, realmente hay muchas opciones, especialmente para las personas pues internacionales, de, digamos, de aplicar a becas y de tener estos apoyos en la financiación de la matrícula. Y eso también es muy importante pues para nuestros oyentes que tengan en cuenta que nosotros pues siendo latinos, las que son mujeres, aquellos que hacen parte de la comunidad LGTBIQ+, pues eso es bastante atractivo para las universidades que quieren, digamos, diversificar sus estudiantes y realmente pues uno cree que no es candidato a ese tipo de becas y ayudas y realmente pues sí lo es por el simple hecho de tener como un background y un trasfondo de haber nacido en Colombia. Ya por ese simple hecho, digamos, podemos aplicar ciertas becas. Eso es importante. En el caso de la Universidad de Cincinnati, a las personas pues que vienen de otras partes pueden incluso darle hasta un 50 pues como por ciento de descuento en la matrícula y terminaría entonces en $15,000 el año, pues para un LLM que es bastante bueno y bastante barato a comparación pues de lo que hay digamos en el mercado. Y esto, por ejemplo, a comparación de cómo sería en NYU, que también es una universidad pública, pero en Nueva York, el LLM está costando el año alrededor de $60,000, que es bastante más que una universidad pública en cualquier otra ciudad que no sea Nueva York. Y también hay que tener presente que en el caso de Estados Unidos, pues tenemos estas universidades Ivy Leagues, donde, por ejemplo, en el caso de Columbia, el LLM está costando alrededor de $80,000 pues, el año, que también es una suma pues bastante elevada. Y ya en el caso de lo que es vivir allá, el costo de vida, es comparando una ciudad que no sea Nueva York ni San Francisco ni nada, digamos, muy conocido, muy atractivo para, digamos, los turistas, vivir allá, digamos, el arrendamiento cuesta alrededor de $500, pues obviamente viviendo con más personas, y digamos, vivir con 5 roommates en Cincinnati te vale $500, vivir con 5 roommates en Nueva York te vale casi $2,500, es casi se multiplica todo casi que por 5,
Lo mismo con el mercado, en el tema de la manutención, pues uno en estas ciudades, digamos en Cincinnati, con $1,000 al mes se podía vivir bien, eso en Nueva York pues no pega ni un brinco. Entonces también hay que tener en cuenta en Estados Unidos pues a qué ciudad lo estamos pues como apostando, porque realmente las diferencias en el costo de vida, incluso en la gasolina, en el mercado, todo es pues, absurdamente diferente. Entonces eso por ese lado de Estados Unidos. Bueno, perfecto. Y yo por mi lado hice el tema de Inglaterra. Entonces Inglaterra ahorita tiene una tasa de cambio de 5.700 pesos por cada libra esterlina inglesa. Es decir, que en una universidad como Oxford para hacer el LLM serían 38.500 libras la totalidad del programa, es decir, 219 millones de pesos. Y alrededor de 1.291 libras por mes, ese es el promedio en el ciudad de Oxford de renta, es decir, 7.300.000 pesos, que por los 9 meses que dura el LLM serían 66 millones de pesos, y eso nos da un total para estudiar en la Universidad de Oxford de 285 millones de pesos. Por otro lado, Universidad de Cambridge, 32.000 libras cuesta hacer el LLM allí, 183 millones de pesos. La renta en promedio de Cambridge es de 756 libras por mes, mucho menos que en Oxford, pero son 4.309.000 pesos. Por los 9 meses que dura el LLM, daría un total de 38 millones de pesos, para un total del LLM con estadía de 222.400.000 pesos. Y por último, en LSE, London School of Economics, 33.000 libras cuesta el LLM allí, el programa. Es importante que estos son 190 millones de pesos. La renta es mucho más costosa porque es en Londres, entonces son alrededor de 2.000 libras en promedio, lo cual nos da 12.500.000 pesos cuesta vivir allá en promedio por la estadía. Y allá el LLM dura 12 meses. Entonces, de todas las que podía durar 12 meses, tenía que ser la de Londres, lo cual da un total para la estadía ya de alrededor de 150 millones de pesos, para un total de 340 millones de pesos hacer un LLM en el London School of Economics. Pero bueno, ya un poco más para reflexionar acá con todos los que están acá, esto se convierte en casi que un imposible para la mayoría de los colombianos. Para hacer la conclusión, yo creo que Juan Manuel nos puede hablar un poco sobre esos programas de financiación que él conoce más que todo para ir al exterior, pero creo que definitivamente, y teniendo en cuenta que no sé si vieron algo totalmente salido de contexto, pero el senador Miguel Uribe esta semana dijo que una persona de clase media alta se ganaba alrededor de 20 a 60 millones de pesos al mes, y se le burlaron enfáticamente, entonces, por decir que era media alta. Pero podemos ver que para alguien que esté acostumbrado a este tipo de cifras, por ejemplo, ver que una maestría, que acá en Colombia nos cuesta 10 veces menos, es decir, digamos en los Andes sé que una maestría cuesta alrededor de 30 millones de pesos, en el externado creo que también 25, digamos, en la Javeriana yo creo que igual, esas no las tengo muy en la mente, pero vemos que, por ejemplo, London School of Economics 340 millones, Cambridge 222 millones, Oxford 285 millones, y puede que estas universidades sí sean de las más prestigiosas del mundo, pero pensando en que Colombia, ¿por qué no podría llegar a ese nivel? Ver que nuestras universidades cuestan 10 veces menos es un impacto fuerte a las personas que sí quisieran salir del país, estudiar en algunas universidades, y sobre todo es un impacto fuertísimo para el bolsillo de casi que cualquier persona. Unos 300 millones de pesos sería más visto por mi parte como una inversión a futuro, de decir yo logro esto y entonces lo que voy a poder conseguir en mi trabajo va a ser mucho más. Pero definitivamente mi conclusión, antes de que Juan Manuel siga, y si quieren ustedes compartir también su opinión al respecto de esto tan costoso, es que nos demuestra muy fuertemente
qué significa realmente tener una baja capacidad adquisitiva a través de nuestra moneda, que en últimas nos da menos libertad y que viéndolo desde este aspecto sí se vuelve mucho más claro, mucho más que cuando uno va al mercado, porque en el mercado puede que suban 200.000 pesos las cosas, mientras que este tipo de cosas sube muchísimo más. Totalmente de acuerdo, Emi. Y pues es verdaderamente impactante como, pues, digamos, acá uno puede tener un trabajo, digamos, el costo de vida en Colombia es realmente bajo, si uno lo compara con el costo de vida de, como Adri lo decía, en Nueva York. Pero sí es realmente impactante porque pues el peso está muy devaluado y además la inflación está altísima y pues hay gente que realmente se está empobreciendo bastante, las empresas que tienen proveedores externos, extranjeros, eh, pues realmente la están teniendo muy difícil para poder costear esa tasa de cambio, y por eso varias están quebrando, por eso varios están buscando distintos tipos de financiación y por eso, digamos, se está volviendo todo mucho más difícil, aun cuando seguramente el salario mínimo va a aumentar, digamos, proporcionalmente a lo que estamos viendo de inflación el próximo año, pero igual la inflación va a seguir aumentando y quién sabe qué termine pasando respecto de esas variables económicas. Sobre el tema de créditos, becas y demás, la verdad, yo no soy la persona que más conozca al respecto, pero sí sé por personas que han hecho maestrías en el exterior que el consejo, digamos, que siempre nos dan es que lo más importante es lograr entrar a la universidad, lograr ser admitido y después de eso las cosas se van a ir desenvolviendo. Es decir, que la prioridad no sea conseguir el dinero para poder, digamos, costear el estilo de vida que uno espera tener allá, sino que la prioridad sea apostarle a pasar a las universidades. Y eso también está muy ligado al proceso que tiene por lo menos con el futuro para otorgar una beca. Lo primero que ellos van a ver es si uno pasó a la universidad. Luego ellos se ponen a ver como el tema de cómo le fue a uno en sus universidades pasadas, qué tan competitivo es a comparación de las otras personas que están aplicando. Pero lo que a ellos más les interesa es a que haya pasado a la universidad, digamos que ese es un filtro importante, porque en palabras de algunos ejecutivos de Colfuturo, una vez pues ellos se dan cuenta de que pasó a la universidad, pues ellos ya reconocen que se tienen las capacidades, que se tienen las aptitudes y se reconoce que es una persona competitiva. Luego vienen como los factores de desempate, que es lo que les estaba comentando de las notas de la universidad y más, pero pues lo más importante es lograr pasar a la universidad. Y una vez se está allá haciendo su LLM, y Adri tal vez nos puede contar más de eso, porque Adri hizo un gran LLM en la Universidad de Cincinnati, eh, pues digamos es buscar un trabajo para poder costear el estilo de vida que uno espera tener en Estados Unidos o en el lugar donde quiera hacer el LLM y así digamos que ir logrando pues tener el dinero suficiente para poder salir por las noches, para poder tener la vivienda y ese tipo de cosas. Pero realmente yo creo que la enseñanza es pues apostarla a pasar a las universidades, luego revisar distintos tipos de financiación. Incluso hay firmas de abogados que otorgan créditos frente, digamos, a una condición de permanencia para las personas que hagan su LLM en el exterior. Eh, y pues como esas facilidades hay muchísimas más, entonces pues realmente el dinero se puede conseguir, pero lo más importante es lograr entrar a la universidad, por más desalentador que sea el panorama económico. No sé si alguien quiera desarrollar. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Manuel. Creo que también, digamos, este tipo como de
intercambios o como experiencias estudiantiles, pues están como pensadas para, digamos, para estudiantes que pues no pueden pagar eso en este momento, pero que más adelante, digamos, van a sacar un crédito y más adelante lo van a poder pagar. Y lo que hacen, digamos, todo este tema de sacar visas para maestrías, lo que hacen, digamos, los países es, pues, te dan la visa y luego te dan la posibilidad de extender, digamos, esa visa de estudiante para que tú puedas trabajar en ese país. Entonces, pues, obviamente es muy difícil pagar pues una universidad en dólares ganando en pesos, pero si tú aprovechas esa oportunidad de quedarte en Estados Unidos, en el caso de derecho, pues solo puedes trabajar un año más, pero pues es un año donde ganas en dólares y vas a poder, digamos, ir pagando, ir costeándote pues la vida ya. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta, que realmente son programas que están pensados pues, para estudiantes y saben que en este momento no tienen la plata, pero que cuando salgan, pues digamos como al mercado laboral con una maestría de por medio, pues van a ganar y van a ser muchísimo más competentes pues en temas de salarios y pues van a poder pagarlo y eso pues las universidades y en Estados Unidos digamos lo tienen pensado así y por eso puedes hacer eso que se llama OPT. Entonces también pues para que los oyentes lo tengan en cuenta. No, pues buenísimo eso, yo no sabía que a uno le daban más tiempo. Sí, o sea, tristemente en el caso de los abogados es solo un año, pero por ejemplo yo tenía amigos allá que eran ingenieros industriales y a ellos les extienden hasta por 4 años. Entonces lo que ellos hicieron fue sacar un crédito acá con el ICETEX y están relajadísimos allá ganando en Miami en dólares y pues pagando la deuda en pesos acá con el ICETEX. No, pues buenísimo, creo que este tema tratamos de centrarlo lo más que pudimos en nuestro ámbito, es decir, en los estudiantes, por eso les trajimos este resumen preocupante, triste, no sé si sea necesario, o sea, no sé qué tan necesario lo encuentre la población general, que no tengan que irse a estudiar afuera, o si se empiezan a convertir como en temas más sofisticados para algún segmento de la población, pero idealmente sí deberíamos tener una población que pueda estudiar en las mejores universidades del mundo. Un ejemplo, obviamente no es tan pertinente, pero de China, y como China, cuando empezó a crecer mucho económicamente, sus estudiantes empezaron a invadir todas las universidades, pues invadir de cierta manera, no en sentido malo, pero empezaron a ir a todas las mejores universidades del mundo. Yo creo que eso es lo que quisiera cualquier país, que sus estudiantes pudieran educarse de la mejor manera posible y ojalá querer volver a su propio país para poder mejorar, digamos, la justicia en el nuestro, que es tan necesario. Pero bueno, les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron acá esta tarde. Les agradezco a nuestros oyentes por acompañarnos hasta el final, por escuchar nuestro análisis. Esta es La Voz del Derecho desde la facultad. Nos pueden encontrar en YouTube como Desde la Facultad, La Voz del Derecho, en Instagram como @desde _la_facultad, en Spotify como Desde la Facultad, La Voz del Derecho. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz semana. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.